buenas noches. Muchas gracias por estar presente en la segunda sesión sobre el seminario gratuito de reformas al proceso civil que organiza la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima, que dirijo, José Antonio Neira Flores. Tenemos pues al jurista, el doctor Nelson Ramírez Jiménez, en la mesa de honor. Él es socio principal y emérito del estudio Muñez Ramírez Pérez Taiman, Olaya, integrante de la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil, árbitro en renombrados centros de arbitraje, profesor y expositor de Derecho Procesal Civil en reconocidas universidades y otras instituciones especializadas del Perú, autor de innumerables artículos. Y también estamos con el doctor Giuseppe Vera Vázquez. Ayer también él nos apoyó en el tema de la prueba, hoy día también lo va a hacer. Él es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, especializado en Derecho Procesal y Arbitraje. Se va a incorporar en el transcurso del tiempo el doctor Omar Sumaria Benavente, que enseña en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Academia de la Magistratura, y es jefe de gabinete de asesores de la Presidencia del Poder Judicial. Vamos a empezar en primer lugar. El doctor Nelson Ramírez Jiménez va a ser el que en primer lugar va a hacer el uso de la palabra. Su tema es la casación en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil. La mecánica ayer ha sido que el expositor hable unos 15, 20 minutos, termina de hablar, el otro panelista o los demás hagan algún comentario y también demos la posibilidad, como en Girona, doctor, a que el público participe y haga preguntas para que se democratice también la reunión. En la dirección, en esta oportunidad, la va a tener Giuseppe Vera Vázquez. Él, además de expositor, también se va a encargar de manejar esta noche este seminario. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Nelson Ramírez Jiménez, por favor. Bien, muy buenas tardes. Siempre es grato poder participar en estos eventos de FAJA bajo la dirección del doctor Neira, cuya iniciativa y vocación de difusión del conocimiento jurídico debemos siempre reconocer y aplaudir. Quiero comentar brevemente en los 15 minutos de esta primera ronda qué estamos esperando con la reforma del Código Procesal Civil en el tema de la casación y particularmente sobre los efectos vinculantes de los precedentes. El día de hoy ya existe precedentes vinculantes con los plenos casatorios, que como sabemos es la reunión de todos los magistrados civiles de las salas civiles de la Corte Suprema para resolver un caso concreto, ¿no? Y a partir de ese caso se proyecta un efecto obligatorio para todos los casos sobrevinientes que tengan la misma casuística en discusión. Sin embargo, fíjense, la diáspora, digamos, situación inexplicable que tenemos en el tratamiento de la casación en las diferentes especialidades. Por ejemplo, en el proceso contencioso administrativo no se necesita plenos para generar precedentes. En el área penal existen plenos, pero no para resolver un caso y a partir del caso del precedente, sino que tocan temas generales y toman acuerdos de carácter general sobre temas discutidos. En cambio, en civil, como lo acabo de mencionar, un caso concreto, un expediente con número, es llevado a una discusión en un pleno de magistrados civiles y se resuelve. Se resuelve el caso con valor de cosa juzgada, una sentencia típica, y a partir de ese fallo concreto se proyectan decisiones vinculantes. ¿Por qué tenemos esas diferentes modalidades? Nadie lo sabe explicar. Es simplemente que el legislador, en el caso concreto, tomó posiciones en uno u otro sentido. Y eso es lo que hay que revisar. ¿Por qué tiene que haber una mezcla tan complicada de sistemas, entre comillas, casatorios? Primera cuestión. Segundo tema que ha generado que la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil, de la cual tuve la oportunidad de formar parte, y cuyos resultados los hemos entregado en el mes de noviembre del año pasado. El proyecto con su exposición de motivos está en manos del Ministerio de Justicia y veremos qué pasará en el futuro con él, pero de los temas que más se ha prestado atención, hay varios temas. Diría que no es una mera reforma, es una reforma profunda del Código,
donde, por ejemplo, el tema de las nulidades se le ha prestado muchísima atención. La nulidad procesal es un cáncer en el sistema, tenemos que terminar con eso. El tema del proceso monitorio, el tema de los procesos colectivos, la ejecución de sentencias, que debe dejar de ser un tema crítico, donde ya no solo está en juego la seriedad del sistema de justicia, sino su eficacia. Hay que controlar toda la gama de mecanismos que existen para entorpecer la ejecución de una sentencia civil, y se le ha prestado atención a eso. Hay varias propuestas en ese sentido, y uno de los temas también tratados con especial atención es la casación. Entre otras cosas, fijar un objetivo a la Corte Suprema. La Corte Suprema debe dejar de ser una tercera instancia, que en teoría ya no lo es con la casación, que no se maneja como instancia, sino como recurso extraordinario. Y la mejor demostración es que no discute hechos. Los hechos probados en las instancias de mérito primera y segunda se dan por ciertos, salvo que se denuncie y se compruebe una, por ejemplo, valoración arbitraria de la prueba venida tramitada en instancias, y por tanto pueda ingresar en los hechos para discutir la idoneidad de la valoración probatoria. Pero es lo excepcional. Salvo esas hipótesis, la Corte Suprema no conoce los hechos, los da por fijados con las sentencias impugnadas de primera y segunda instancia. Pero al final le presta mucha atención a los alcances de recurso. ¿Qué agravios expresa el impugnante para darle respuesta a esos agravios y resolver con calidad de cosa juzgada interpartes? Y solo cuando llama a un caso determinado a un pleno casatorio, el fallo deja de ser vinculante solo para las partes y se extrapola a todos los casos similares en que se discutan los mismos hechos. Por tanto, el factor central de atención de la actividad de la Suprema es el caso concreto, la impugnación del agravio por parte del afectado. ¿Qué se propone en el nuevo esquema casatorio? En primer lugar, se le asigna un papel distinto a la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene que readquirir valor a su nombre, Suprema. No es una corte cualquiera. Debe tener un papel preponderante para toda la justicia nacional. Más aún en un país como el nuestro, donde tenemos una legislación nacional unitaria. Distinto es cuando estamos en países federados, tipo Brasil, tipo Argentina, tipo México, ¿no? Donde cada estado interno del país tiene su propia constitución, su propio código civil, su propio código procesal civil, su código penal. Aquí tenemos un solo código civil para todo el país, un solo código procesal civil para todo el país, y lo mismo de todos los otros ordenamientos jurídicos. Y la cuestión que uno se inquieta es, y si eso es así, ¿por qué determinados temas vienen siendo resueltos de manera absolutamente distinta? El típico caso que es objeto del 8º pleno casatorio, que ya tiene 2 años y medio sin resolverse en la Corte Suprema, se vio el 22 de diciembre de 1915, ya tiene 2 años, camino de cumplir 3 en diciembre de este año, y no tenemos sentencia. Esa demora es un agravio a la justicia, pero lo interesante es que se trata de uno de los casos quizás el más importante que se ha analizado en la historia de los plenos casatorios. ¿Cuál es la situación jurídica de la venta de un bien de las sociedades gananciales sin que intervenga uno de los cónyuges? Ese es el tema del 8º pleno casatorio. Y el interés estriba en que hay una tendencia en la propia Corte Suprema que establece que en esa hipótesis el acto jurídico es nulo. Hay otra tendencia que dice que no es nulo, sino que es anulable. Y bien sabemos la diferencia entre un efecto y el otro. Por ejemplo, el acto anulable despliega efectos hasta que el acto jurídico se anule. Primera cuestión. Y segunda, que el acto anulable puede ser confirmado. El acto nulo jamás. El acto nulo nunca podrá desplegar efectos. Entonces son diferencias radicales con efectos absolutamente diferenciados, y entonces uno se pregunta, si el hecho es exactamente el mismo y tenemos un solo Código Civil, ¿por qué la Corte Suprema tiene respuestas distintas a esta casuística? Y ni qué decir a nivel de Cortes Superiores, porque el mismo problema es resuelto con otras variables. Para algunos cortes, estos casos de venta de un bien de las sociedades gananciales sin intervención de uno de los cónyuges no es ni nulo ni anulable, sino simplemente ineficaz.
Para otra hipótesis, ninguna de las tres previas, sino que es inoponible. Categorías todas que conocemos, algunas por legislación y otras por doctrina. El Código Civil peruano no trata el tema de la inoponibilidad, no lo regula sistemáticamente. Sí lo hace con la nulidad, sí lo hace con la anulabilidad y lo hace no tan orgánicamente con la ineficacia. Entonces, evidentemente aquí hay algo por hacer y aquí comienza un poco el esquema de lo que se propone para el tema de la Corte Suprema. Su función principal y obligatoria, o sea, no es discrecional, como lo es ahora, que queda a discreción de los miembros de la Corte Suprema convocar a un pleno casatorio. El proyecto ya acaba con la discrecionalidad, es obligatoria en el sentido de uniformizar la jurisprudencia, mantenerla estable, o sea, no solo uniformizar, mantenerla estable y coherente. Mantenerla estable y coherente, porque si nosotros vemos los resultados de los plenos casatorios vigentes al día de hoy, hay resultados que no son coherentes. El segundo pleno casatorio se da de cabezazos, con perdón de la expresión, con el cuarto. Y el noveno pleno casatorio ha desactivado conclusiones del cuarto pleno casatorio y del primero. Entonces, ahí no hay coherencia, pues. Eso no es la tarea de una Corte Suprema. Ahora bien, frente a lo que es la experiencia en el manejo de los procesos, hay cosas que están mal estructuradas. Por ejemplo, el acceso a la Corte Suprema hoy en día es recurso que va directo a la Suprema y la Suprema lo califica, lo cual es un absurdo. La idea es volver al sistema anterior y mejorarlo. El recurso se presenta ante la Corte Superior que emitió la sentencia cuestionada. Y la propia Sala Superior corre traslado de recurso. Recibe la absolución y con el trámite completo lo eleva a la Corte Suprema solo para que vea la resolución del caso. Ya no hay trámites procedimentales en la Corte Suprema. No habrá, si esto se hace ley. ¿Y por qué esa metodología distinta? Por una cuestión muy sencilla y razonable. La Suprema está para resolver, no para tramitar. Hay que darle el papel que le corresponde, Suprema. Además, hemos visto que no es posible que la Corte Suprema esté viendo casos de una envergadura tan pedestre que la verdad que es incomprensible. Por ejemplo, desalojo por vencimiento de contrato. ¿Qué tiene que ver la Corte Suprema en un tema que lo fije el almanaque? El almanaque indica que hoy día es 26 de junio del 2018 y si el contrato tenía como fecha de vencimiento el día de hoy, ¿qué discutimos? ¿Qué tenemos que discutir, por favor? Es un tema puramente objetivo. En todo caso, si amerita ser discutido, que se discute en la instancia correspondiente, pero que llegue a la Corte Suprema para un análisis jurídico de la sentencia, que no ve hechos. ¿Qué de jurídico tiene constatar la fecha en un almanaque? Nada. Ese tipo de accesos tan abiertos en el sistema actual debe cesar. Por eso, entre otras cosas, se señala que solo procede contra determinadas sentencias y además solo contra determinados autos que ponen fin al proceso. Dos en concreto: los autos que declaran la caducidad y los autos que declaran la prescripción. Esos ameritan llegar a la Corte Suprema en casación. Los demás, abandono, por ejemplo, no, señor. Pero claro, lo mismo que con el desalojo por vencimiento de contrato. ¿Qué se tiene que discutir un abandono en el proceso? Si estuvo el proceso paralizado 4 meses o no, y para eso se necesita el debate ante 5 supremos. Otro factor que se considera para el acceso a la Suprema es la cuantía de las pretensiones. Un mínimo de 150 unidades impositivas tributarias para poder llegar a la Corte Suprema. Ya no basta que sea cualquier proceso, cualquier cuantía como sucede el día de hoy. Ahora, y con esto voy terminando, no tendrá efecto suspensivo el recurso de casación interpuesto. En los procesos de condena no los tendrá. En procesos declarativos o de divorcio, por las consecuencias trascendentes que estos tienen, sí se suspende el efecto de la sentencia impugnada. Pero en los de condena no. En los de condena, si hay recurso de casación, el proceso de ejecución de la condena continúa y solo se detiene en tanto no se haya resuelto el recurso de casación en el momento culminante de la ejecución. Por ejemplo, el remate en subasta pública de un bien.
porque si se remata y se transfiere propiedad, ya es difícil volver las cosas al estado anterior si, por ejemplo, la sentencia declara fundada la casación, ¿no? Si la Suprema le da la razón a quien impugnó, evidentemente se le estaría generando un segundo agravio probablemente sin capacidad de retorno. Pero el avance que hay entre la sentencia y la ejecución a puerta de remate final es un gran avance que puede tomar a veces un año. Entonces ahí se conjuga el tema de la seguridad jurídica y de la celeridad. Y finalmente, ¿qué causal se reconoce para la casación? Una importante, la trascendencia jurídica del tema discutido. ¿Y qué significa trascendencia jurídica? Es un asunto que tendrá que ser llenado vía jurisprudencia, pero se le da 3 parámetros: los efectos sociales, jurídicos y económicos de una sentencia. Por ejemplo, el caso de la venta de un bien de la sociedad ganancial y sin intervención de los cónyuges evidentemente tiene un efecto social trascendente, tiene un efecto económico, sin lugar a dudas, y por tanto, con esos 2 solos análisis ya meritaría que cualquier casación que discute esta temática, en tanto no existe un precedente vinculante al día de hoy, deberá ser admitido por la Corte Suprema. O sea, su papel ya no es solo fijarse en los alcances de la discusión interpartes, sino que monitorear el efecto social de sus fallos, que es el verdadero papel de una Corte Suprema. Esa es su función: designar casos trascendentes que van a ser resueltos por ella, y además se modifica la estructura de la composición de los votos. Ya no se necesita 4 votos conformes para que haya fallo en la Suprema, según el proyecto. Basta con 3. Mayoría simple, como sucede en la justicia penal. Con 3 votos hay sentencia, en los colegiados de 5. Y solo se requiere 4 votos cuando ese mismo colegiado que resuelve decida generar un precedente vinculante con su fallo. Se necesita una mayoría calificada. En fin, hay algunos otros detalles ya de filigrana que por ahora y por el tiempo que se me ha otorgado los dejo para cualquier comentario posterior. Gracias. Buenas tardes a todos. Dar las gracias al doctor Nelson Ramírez Jiménez por estar en esta oportunidad disertando en este auditorio. Es un verdadero privilegio tener su presencia como destacado jurista y como miembro de la comisión que se encargó de redactar este proyecto que es objeto en esta oportunidad de comentarios y las sanas críticas que pueda eso ameritar. Antes de pasar a la oportunidad de que ustedes puedan realizar alguna pregunta al doctor Jiménez, quisiera que me permita el doctor también hacer algún comentario y pregunta respecto a algunos aspectos que están previstos en el proyecto. Uno de ellos, doctor Nelson, es relacionado a lo que señaló en la última parte de su intervención respecto a la cantidad de votos necesarios, ¿no?, que recoge lo que ocurre en materia penal de 3 votos a favor para que haya una sentencia. ¿Cuál sería la razón, al margen de haber visto esa situación que ocurre en materia penal, para que la comisión haya decidido dejar de lado el criterio de los 4 votos, ¿no?, cuando se entiende que por seguridad jurídica, si lo podemos denominar de esa manera, resultaba conveniente llamar a una dirimencia, porque en este caso 5 magistrados, 3-2 era la conformación de la sala, tal cual, ¿no? Y se llamaba a una dirimencia para que pueda completar los votos, ¿no? Y a veces tampoco no se completaba porque llegaban a un 3-3, ¿no? Entonces se seguía en la dirimencia, pero al final se llegaba a una sentencia con una cantidad mayor de votos. ¿Eso no significaba acaso una mayor seguridad jurídica para los justiciables, de que hayan más magistrados que tengan la misma opinión respecto al caso? Y segundo, respecto a las
al artículo 396 del proyecto respecto a que la Sala Suprema Civil está obligada a respetar los precedentes del Tribunal Constitucional. Hasta ahí no hay mayor comentario, pero en una segunda parte del mismo artículo se señala que también está obligada a respetar las interpretaciones dadas por o sea, por el Tribunal Constitucional respecto de las disposiciones constitucionales. Entonces, por un lado, sabemos perfectamente distinguir lo que el Tribunal Constitucional ha señalado como precedente vinculante, porque la propia sentencia así lo señala. El fundamento jurídico tal y el fundamento jurídico Y tienen la calidad de precedente vinculante. Pero ¿cómo poder realizar una distinción a efecto de que la Sala Suprema Civil esté vinculada a interpretaciones dadas por el Tribunal Constitucional que no tengan calidad de precedente vinculante, cuando podría darse el caso que incluso hubieran sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional con fundamentos que pudieran tener distintos criterios, ¿no? A veces por la conformación distinta del Tribunal Constitucional en el tiempo. En el caso de los precedentes vinculantes es evidente que un precedente puede dejar sin efecto el anterior, pero en el caso de criterios de interpretación, ¿cómo se podría resolver eso? Y por último, respecto al tema de la reforma sustancial de la casación civil, ¿cuál ha sido la razón para que se deje sin efecto en este proyecto el artículo 400 que establece los plenos casatorios? Debo entender que es porque de esta nueva fundamentación de la casación y de esta revaloración de la labor de la Corte Suprema, ya se entiende que no van a haber más que la sala permanente, y ya no va a ser necesario la reunión de magistrados supremos para que aborden un tema y solamente va a haber una sala, o cuál sería la razón para que ya no haya los plenos casatorios. El primer tema era el vinculado al... Me has hablado de 3 casos, quería comenzar con el primero, si me lo recuerdas. Los votos. De acuerdo. En efecto, ese fue un tema muy discutido y de hecho se podría suponer que excede los alcances de la competencia de la Comisión porque involucra un cambio a la ley orgánica del Poder Judicial. Pero en fin, más allá de esa, que puede ser una sutileza de orden de competencias, el tema tenía que ver fundamentalmente con un sistema coherente, porque no es dable que una Corte Suprema, en temas penales donde está en juego la libertad de las personas, su honor, su nombre, una simple mayoría tome posiciones definitivas con calidad de cosa juzgada. Y en el derecho civil, en donde se discuten normalmente temas patrimoniales, mayoritariamente, no digo que sean los únicos, se necesitan 4 votos. No existe ninguna lógica detrás de esa diferencia, en primer lugar. En segundo lugar, y esto se involucra con la tercera pregunta, es que con todos los mecanismos que se están estableciendo para el nuevo trabajo que debe tener la Suprema en casación, debe haber una marcada e inmediata reducción de la carga procesal. Por ejemplo, la cuantía para establecer límites de acceso a la casación, 1.500 unidades impositivas tributarias, va a restringir enormemente el número de expedientes. Y la lógica detrás de todos estos mecanismos es que debamos volver a la normalidad constitucional en el funcionamiento del Poder Judicial. ¿A qué me refiero? A la desaparición, a la desactivación de los órganos transitorios. No es posible que el sistema de justicia peruano tenga órganos transitorios para resolver casos con calidad de cosa juzgada. Ninguno de los otros poderes del Estado, que como sabemos son 3, ni el Ejecutivo ni el Legislativo, tiene la posibilidad de actuar vía funcionarios transitorios. Y el Poder Judicial se ha auto-otorgado, vía modificaciones legales en su momento, ese derecho. Pero claro, con el carácter de transitorio. Sin embargo, ya tenemos casi 15 años de transitoriedad sin indicios de que desaparezca o disminuya, sino más bien aumenta. En la Suprema tenemos 4 salas transitorias penales.
y otras tantas constitucionales. Tenemos 2 civiles. Y uno dice, bueno, ¿y esto cuándo va a terminar? Con ese esquema de conciencia de los problemas del sistema, la idea es reducir la carga procesal, primera cuestión. Segundo, que se desactive la sala permanente, transitoria. Por tanto, carece sentido hablar de plenos casatorios, porque solo habría una sala civil históricamente reconocida en el sistema, la sala civil permanente, que dejaría de llamarse permanente para llamarse como corresponde, sala civil de la Corte Suprema. Y si es una sola civil, no tiene sentido llamar a plenos casatorios, es la sala que actúa en el día a día resolviendo casos. Tercera cuestión, porque siendo que estamos apuntando a una auténtica especialidad en el sistema de administración de justicia, si tenemos una sala civil con 5 magistrados especializados en derecho civil, con 3 votos es más que suficiente para entender que hay una posición válidamente adoptada. Porque si insistimos en el 4º voto, ¿a quién vamos a llamar si no hay otra sala civil? ¿A la sala, digamos, más próxima? ¿La constitucional? ¿La laboral? ¿Transitoria? ¿O la penal? Que no tienen miembros con especialidad civil. O sea, vamos a permitir que se introduzca un magistrado no especializado y probablemente no titular a resolver una causa con su voto, cuando 3 votos es más que suficiente. La lógica que hay detrás de que un solo juez en primera instancia es suficiente para decidir con calidad de cosa juzgada un caso, que hace cosas juzgadas inmutables si no se apela a la sentencia, por ejemplo, no tiene por qué justificar que en todo caso la seguridad jurídica exija 4 votos. No hay nada legítimo detrás de ese argumento. Definitivamente no. Y por eso es que se ha optado por esta estructura. Y la segunda pregunta, Giuseppe, era con relación a los votos, gracias. El Tribunal Constitucional. Es larga la polémica que existe a nivel mundial entre los órganos judiciales ordinarios y los tribunales constitucionales. Y por varias razones. Por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional, que así se llama, forma parte de la estructura del Poder Judicial. Y de alguna manera hay un trabajo coordinado, y pese a ello hay serias discrepancias que han generado conflictos entre ambas instituciones, aun cuando forman parte del mismo Poder Judicial. Lo que se ha conocido en la doctrina constitucional como choque de trenes. En el Perú, el Tribunal Constitucional no forma parte de la Corte Suprema, es un órgano independiente. Y por tanto tiene, entre otros factores, una competencia prevista en la Constitución. Y ahí viene un tercer tema. No todos los sistemas constitucionales concentrados, tribunales creados para la preservación de los valores fundamentales previstos en la Constitución, no todos aceptan la revisión de las sentencias de la Corte Suprema por estos tribunales. Chile, por ejemplo, no permite recursos ante el Tribunal Constitucional de los fallos de la Corte Suprema, por un poco hacer respetar la soberanía del concepto de Suprema Corte de la Nación en temas no constitucionales, porque los constitucionales los conoce con competencia indiscutible los tribunales constitucionales. Pero el tema de la separación entre lo constitucional y lo ordinario no es tarea fácil. Hay quienes han escrito mucho sobre la materia y dicen, no, es muy fácil. Los tribunales constitucionales tienen que ver solo con la Constitución y los tribunales ordinarios con todo aquello que no esté en la Constitución. Pero eso es un enunciado fatuo. No es cierto que la separación sea así de objetiva, clara, guillotinante y que tengamos muy claros los panoramas de cada órgano. No, señor. Porque hay involucrado en todo proceso derechos constitucionales. En todo proceso ordinario se involucra un derecho constitucional. Y en todo proceso constitucional se involucra un derecho ordinario sustancial. De tal manera que no es tan sencillo esta separación conceptual. Y por tanto, lo que se trata es que ambas, porque si esto se dice a nivel de casación, que la Corte Suprema debe respetar lo que dice en sus interpretaciones el Tribunal Constitucional, también, de alguna manera, en la medida que la propia legislación proyectada le da valor de precedente vinculante
a los fallos de la Corte Suprema es valor entendido, no lo podíamos decir porque eso corresponde que lo diga el Código Procesal Constitucional, que no lo podíamos reformar nosotros, pero es valor entendido que el Código Procesal Constitucional tendrá que asumir ese papel también como obligación para el Tribunal Constitucional. Respete usted los precedentes de la Corte Suprema en justicia ordinaria. De tal manera que los dos órganos se respeten mutuamente y se generen precedentes, pero con una estructura, en verdad, el tema del precedente vinculante es un asunto en lo que yo en lo personal tengo enorme fe, muchísima fe, en que debe estatuirse ya de manera orgánica, estructurada en el Perú y que debe funcionar bien. Y para feliz coincidencia, el CEJA, iniciares del Centro de Estudio de Justicia de las Américas, que es un órgano jurídico creado por la OEA para apoyar las reformas de la justicia no penal, esto es, civil, familiar, contencioso administrativo, etcétera, etcétera, a nivel latinoamericano, del que forma parte de la OEA. ¿Con qué finalidad? De que salgamos del marasmo que existe hoy en día sobre una justicia impredecible en general. Y uno de los temas que ya anuncio que el día 2 y 3 de agosto aquí en Lima, el CEJA está organizando, ya lo oficializó, lo pueden ver en su página web, va a haber un evento aquí en la sala de juramento de la Corte Suprema, organizado por el CEJA y cuyo título es Precedentes Vinculantes. ¿Qué ha considerado CEJA dentro de la investigación que ha hecho a nivel de campo en todas las estructuras legislativas de Latinoamérica? Que uno de los grandes problemas de la justicia no penal es la falta de predictibilidad del sistema. Y esto se emboza claramente con el sentido distinto de los fallos de la Corte Suprema para casos similares. Por ejemplo, como les decía hace un momento, no es posible que una venta de bien ajeno, de la sociedad ganancial sin intervención de los cónyuges, sea considerado un acto nulo para una tendencia de la jurisprudencia y sea considerado un acto meramente anulable para otro sector. Y fíjense que la discrepancia es bien valiosa y aquí entra en juego las deficiencias del Código Civil. Porque si el Código Civil hubiese optado, hubiese dicho claramente, este es un caso, por ejemplo, de nulidad, no tendríamos ninguna discusión, sería una aplicación clarísima, literal de la ley. Pero el caso es que el Código Civil no lo dice. Solo regula el tema, pero no anuncia su solución jurídica. ¿Y qué ha dicho la Corte Suprema? Por ejemplo, para sostener el tema de la nulidad del acto jurídico, dice lo siguiente: el acto jurídico de la venta de un bien de las sociedades gananciales en que no interviene uno de los cónyuges es un acto claramente nulo, por aplicación del artículo 219, inciso 1 del Código Civil. ¿Qué dice este inciso? ¿Qué dice este artículo? Omar, encantado de saludarte, bienvenido. Dice sencillamente que el acto es nulo cuando falta la manifestación de voluntad del agente. Y la Suprema, con un análisis muy pedestre, dice, bueno, efectivamente, aquí no ha intervenido la cónyuge o el cónyuge que se denuncia el caso y por tanto falta su manifestación de voluntad. Conclusión, el acto es nulo. Pero comete un gravísimo error de interpretación. Porque cuando el Código Civil dice eso, lo dice a propósito de alguien que interviene en el acto jurídico. Agente, cuando falta la manifestación de voluntad del agente, es decir, del celebrante del acto jurídico. Si uno no interviene en el acto, no es agente, no es celebrante del acto jurídico. Por tanto, no puede utilizar el inciso 1 para decir que el acto es nulo. ¿Cuál es la hipótesis típica de la nulidad por falta de manifestación de voluntad del agente? La falsificación de la firma. Si alguien me hace intervenir a mí, como Nelson Ramírez, en una compraventa, yo aparezco como celebrante, ergo, soy agente del acto jurídico, pero nunca expresé voluntad porque me falsificaron la firma, es el típico caso del inciso 1 del 219. Pero si Nelson Ramírez no intervino en el acto jurídico, no es agente del mismo. No es la hipótesis del 219, inciso 1. Por tanto, el argumento legal que utiliza la Suprema, ese sector de la Corte Suprema, para decir que el acto es nulo, a mi modo de ver, es una posición manifiestamente equivocada. Por tanto, ¿eso nos lleva a la anulabilidad? Tampoco. Porque la anulabilidad está pensada para vicios de la voluntad. Esto es, otra vez, un agente interviniente que tiene error en la motivación, error en la declaración, etcétera, etcétera. Pero no es un caso de aquel que no interviene en el acto jurídico.
En este análisis, en esta línea de comentario, el acto bajo esa argumentación no puede ser ni nulo ni anulable. Ineficaz, no estoy tan convencido que tampoco lo sea, porque la ineficacia tiene que ver en principio con actos válidos. Los actos válidos pueden ser ineficaces, los actos nulos nunca lo son, pero un acto válido e ineficaz es posible, sí señor. Un contrato de arrendamiento que celebremos con vigencia a partir del 1 de julio y lo celebramos hoy, el acto existe y es válido a partir de hoy, pero sus efectos se despliegan a partir del 1 de julio por manifestación de las partes. Es un típico caso de validez sin eficacia inmediata, sino postergada. Por tanto, la solución no es tranquila y eso explica de alguna manera que en este caso las diferentes cortes superiores han tomado posiciones manifiestamente contradictorias entre sí. ¿Y eso qué afecta? Dos cosas. Predictibilidad en el sistema, pero fundamentalmente la igualdad ante la ley. Porque la pareja de cónyuges de Piura que litiga por un caso, con la pareja de cónyuges de Tacna que litiga por un caso exactamente idéntico, no pueden recibir respuestas al que uno le digan su acto es nulo y al otro le digan que su acto es anulable. Esto es que sí tiene efectos, mientras que el otro no lo tiene en ningún sentido. A eso apunta toda esta lógica del precedente vinculante. Y esperemos, yo decía antes de que llegara Omar, de que, y tú debes estar al tanto de eso porque estás en la Corte Suprema en el Gabinete de Asesores, el CEJA ya oficializó un evento el 2 y 3 de agosto aquí en Lima. Sugiero asistan quienes tengan interés en el tema. Yo ya me inscribí. Inscripción es gratuita, es cuestión de solamente inscribirse para tener cupo en la sala de juramentos. Y vienen, lo interesante, vienen magistrados de la Corte Suprema de Canadá. ¿Y por qué de Canadá? Porque Canadá tiene un sistema muy avanzado de precedentes vinculantes y nos quieren transmitir su expertise. ¿Qué ha pasado con la experiencia canadiense exitosa? En fin, hay muchísimo trabajo por hacer en estas materias, pero es en línea con tu pregunta, Giuseppe, que me permitió esta larga contestación. Muchas gracias al doctor Nelson Ramírez por su participación. A continuación, voy a exponer respecto a el tema que me convoca en esta oportunidad, que es el recurso de casación y el precedente vinculante Nuevos Aires en el proyecto de reforma. Cuando yo entiendo el término casación, lo primero que hago es vincularlo al siguiente concepto, es a un recurso extraordinario que es interpuesto para que la Corte Suprema de un país pueda revisar lo que ha hecho, lo que ha resuelto una Corte Superior, una sentencia de segunda instancia o un auto que ha puesto fin en el proceso, y con la finalidad de que pueda resolver a través de una interpretación de derecho, ya no de hechos, ese caso. Pero el carácter extraordinario es un aspecto bastante fundamental, diría yo, de suma relevancia. Entonces, cuando pienso si es que eso se viene aplicando en el país, por una parte, hay algunos de estos elementos que sí se cumplen, pero por otra parte, creo que no se viene dando el cumplimiento cabal que se quisiera. Y digo esto porque, en principio, la Corte Suprema está conformada por una sala permanente y otra transitoria. Y como bien ha dicho el doctor Nelson Ramírez, la idea de este proyecto es precisamente cambiar completamente lo que conocemos como recurso de casación, en tanto la función que debe desarrollar la Corte Suprema, en este caso la Sala Suprema en materia civil. Y digo esto porque una de las razones fundamentales es que la Corte Suprema, a través de sus sentencias, debe de velar por la predictibilidad y por la seguridad jurídica, que a final de cuentas conlleva que se uniformice la jurisprudencia. Sin embargo, en la actualidad, la existencia de conformaciones distintas de la Corte Suprema e incluso en el tiempo
en una misma sala, la sala permanente, por ejemplo, que un año puede estar conformada de una manera y 2 años después de otra forma, conformada por magistrados titulares, conformada por magistrados provisionales, cambia. A veces un magistrado titular se va a otra sala y es ahora otra conformación, y esas distintas conformaciones de una misma sala hace que en años distintos puedan haberse emitido sentencias con criterios también distintos. Entonces, no es difícil en la actualidad poder encontrar una casación, por ejemplo, de la sala permanente del 2012, completamente distinta de los criterios con respecto a una casación de la misma sala del año 2017 o del año 2018. Ni qué decir respecto a la otra sala, a la transitoria. Entonces, esa fue la razón por la cual en su momento el legislador consideró la necesidad de crear el mecanismo de los plenos casatorios, porque entendió que en esta oportunidad, con el diseño que se tiene, era una forma para que los magistrados se reúnan, todos los magistrados de las salas civiles, y discutan un caso concreto. Pero bien, esto fue a partir de una modificación porque el diseño original del Código Procesal Civil implicaba que se reunieran los magistrados titulares, con lo cual, también en la misma línea de lo que señala el doctor Ramírez Jiménez, ¿cuál sería la razón para que un tema civil sea conocido por magistrados supremos que, por ser titulares, pero de materia como por ejemplo constitucional y social, como por ejemplo de materia penal, resuelvan un caso en civil, más aún que sea a nivel de una casación? Y no es ajeno también la experiencia del primer pleno casatorio, que fue un pleno que se resolvió bajo ese formato en el cual estaban magistrados de distintas materias. E incluso consta que uno de los magistrados hizo una pregunta refiriéndose al abogado de una de las partes, preguntándole y diciéndole, confesándole en todo caso, que no era especialista en la materia y que por favor lo ilustrara sobre un concepto en particular. Entonces, lo que vemos es que ese diseño se modificó porque las razones obviamente así lo ameritaban, y después se decidió por el modelo de que ya no importaba que sean provisionales o titulares, sino que sean de la materia. Pero eso es en el diseño actual, donde hay más de una sala, donde hay la permanente y donde hay la transitoria. Pero el proyecto, como bien se ha manifestado, pretende una reforma integral de la casación, porque establece criterios distintos para que la Corte Suprema conozca un caso en el fondo en la casación. En primer lugar, he de señalar que cambia desde el propio inicio de la interposición de la casación. La Corte Superior ya no va a ser un ente que va a constituirse en una mesa de partes que lo va a derivar a la Corte Suprema, sino que la Corte Superior va a verificar que se cumplan los requisitos previstos en el Código. Y luego de verificar eso, si es que no se ha cumplido, le correrá traslado a la parte que ha presentado el recurso de casación para que lo subsane. Y si lo subsana, luego correrá traslado la Corte Superior, no la Corte Suprema, la Corte Superior correrá traslado a la otra parte para que pueda absolver los términos del recurso de casación. Y luego de ello, recién lo pasará y lo enviará a la Corte Suprema. Ahora bien, la Corte Suprema ya no tiene las funciones que tenía antes, o lo que tiene en todo caso hasta ahora, porque cuando va a calificar esa casación, ya va a tener criterios completamente distintos, más o menos como un certiorari del sistema anglosajón. El artículo 387 del proyecto señala algunos aspectos que debe tomar en cuenta la Corte Suprema al momento de evaluar el recurso de casación. Y es, uno, la conveniencia de pronunciarse sobre la cuestión jurídica
que está siendo objeto de controversia. Es decir, no cualquier tema será conocido en casación. Por ejemplo, en materia de derecho de familia, solamente algunos temas podrán ser objeto de casación, todo lo demás ya no. En temas de carácter no contencioso tampoco se emitirá ningún pronunciamiento. Respecto a temas de autos, solamente podrán ser, como ya dijo el doctor Jiménez, respecto a temas como la prescripción, pero sobre todo respecto al impacto jurídico, social y económico que pueda tener la sentencia al resolver ese caso. Es decir, la Corte Suprema deberá evaluar cuál es la connotación de ese caso para que ellos puedan abocarse al conocimiento de fondo y poder resolver. Porque al resolver ese caso van a sentar una doctrina jurisprudencial y de ser la situación de que lleguen al voto que corresponde, incluso podrán señalar pautas con carácter vinculante, es decir, a establecer precedentes vinculantes. ¿Cuál es la finalidad de eso? Precisamente dictar reglas que luego sean obligatorias en todo el sistema jurídico. Deban de ser cumplidas por todos los jueces en materia civil del país, tanto de primera instancia como de segunda instancia, e incluso por la propia Corte Suprema en otros casos. Otro elemento indispensable que debe tomar en cuenta la Corte Suprema a efectos de resolver si es que va a conocer el tema de fondo es la existencia de interpretaciones contradictorias que pueden existir sobre dicha materia. Es decir, si es que se conoce que existan pronunciamientos disímiles de diversas cortes superiores, si es que son casos controvertidos que ameriten que la Corte Suprema dicte un criterio y esto uniformice la jurisprudencia a nivel nacional. Entonces, esos tres elementos que acabo de mencionar son los que la Corte deberá tomar en cuenta al momento de dictar su resolución si decide o no resolver en el fondo el caso concreto. Si no, lo rechaza. Y el proyecto los señala que lo rechaza expresando sucintamente la inexistencia de dicha relevancia. Entonces, la Corte Suprema va a tener esa discrecionalidad para primero evaluar la conveniencia de pronunciarse sobre el caso, el impacto jurídico, social y económico, así como la existencia de interpretaciones contradictorias sobre la materia. Por otro lado, en esa misma idea de un modelo distinto de casación, tenemos que en la audiencia, en lo que nosotros conocemos como informe oral, también hay elementos sustanciales de cambio. Ahora, cuando uno es citado a una vista de causa, los que ejercemos el litigio, podemos estar al costado de otros 30 abogados, porque hay de repente 20 o 30 causas citadas para ese día. Y a cada uno se nos da 5 minutos. Y a veces a la otra parte también, y no se permite mayor tiempo, y el presidente de la sala toca su campanita y la causa queda al voto. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de abogados que ese mismo día van a informar. Y no solamente por eso, sino porque además hay miles de casos que llegan a nivel nacional y que la Corte Suprema tiene que resolver. Con este formato distinto que propone el proyecto, evidentemente serán pocos los casos que pasen el filtro que mencioné de manera antelada. De tal manera que la Corte Suprema ahora tendrá, sí, la función, y lo cumplirá a cabalidad, de establecer precedentes vinculantes.
Porque, por ejemplo, si nosotros nos remitimos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ahí se puede ver que esa función sí está asignada a la Corte Suprema, a las distintas salas de la Corte Suprema. Sin embargo, en la práctica poco ocurría que se establezca precedentes. Y estos serán solamente emitidos en virtud al artículo 400. Pero de ahí muy pocas veces tenemos que alguna sala de la Corte Suprema haya emitido algún precedente vinculante. No lo hacen. No señalaban nada al respecto. ¿Por qué? Porque la oportunidad para revisar un caso de manera exhaustiva que amerita un precedente vinculante, pues no se daba por la recargada carga procesal. Con este nuevo formato, evidentemente eso cambia. Y, por ejemplo, tanto es así que se le da la oportunidad a las partes de expresar con mayor amplitud de tiempo la causa. Es más, con el formato actual no existe la posibilidad de los amicus curiae. Sin embargo, en el formato actual, eso sí se permite con el artículo 400, los famosos plenos casatorios. Pero con el proyecto, esto sí se podría dar en un caso concreto ante la Sala Suprema al resolver una casación. ¿Y por qué? Porque, como bien lo ha dicho el doctor Ramírez, con esta idea nueva de reformular y replantear la casación, solamente la Sala Suprema Civil tendría una sola sala y ya no habrían salas transitorias, de tal manera que la única sala que existiría bien podría realizar esta labor. Por último, para ir terminando, porque el tiempo ya creo que está fuera ya del límite, he de señalar que, así como ha señalado el doctor Ramírez, yo también tengo bastante fe en los precedentes vinculantes. ¿Y por qué son importantes? Porque vivimos en un país en el cual la diversidad que nos caracteriza hace también que los distintos distritos judiciales tengan pronunciamientos distintos sobre la misma materia. Y estando dentro de un marco de un Estado unitario, tendría que existir criterios únicos, si es que el tema es igual. Entonces, si es que litigamos en la libertad, no puede ser que ese caso se resuelva distinto que el caso de Ucayali, o el caso de Tacna, o el caso de Cusco. Y es precisamente la Corte Suprema la que tiene la labor de uniformizar los criterios jurisprudenciales y dictar precedentes vinculantes para que todo el aparato estatal, en lo que es el Poder Judicial, pueda resolver en el mismo sentido. Ahora bien, y con esto sí concluyo, existen algunas posibilidades en las cuales se pueda recurrir en casación, no obstante ya existir un precedente, pero son casos muy particulares en los cuales se le demuestra a la Sala Suprema la necesidad de que pueda reevaluar los conceptos, los criterios que se ha tenido con anterioridad. Y ese recurso de casación deberá necesariamente fundamentar que ha existido, por ejemplo, un cambio en el entendimiento de una determinada materia. Eso necesariamente deberá ser revisado por la Corte Suprema, por ejemplo, cuando uno puede acreditar cambios en los valores de la sociedad, por ejemplo. Entonces, se tendría que acreditar a la Corte Suprema que existe la necesidad de que vuelva a revisar un tema pese a que ya haya existido o que exista un precedente vinculante sobre la materia. Y la Sala Suprema, tendrá que evaluar ese pedido y ver si es que realmente es cierto lo que se dice y corresponde que se vuelva a evaluar un caso una materia sobre la cual ya existe un precedente vinculante anterior. Por lo demás, agradezco al Centro de Auxiliares de Capacitación de los Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte de Lima, en la persona del doctor José Neira, que estuvo al inicio de esta jornada, y bueno, quedo a disposición para lo que fuera pertinente. Muchas gracias.
Claro. No, van a proporcionar un micrófono. Buenas noches a los expositores. Yo quisiera preguntar al doctor Nelson Ramírez, en primer lugar, aclarando que no he leído el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, pero de la exposición establezco que, en primer lugar, lo siguiente. El primer punto es que al anularse la sala transitoria solamente quedaría la sala permanente, y como tal habría un criterio uniforme, único, ¿no? O sea, sobre el tema de casación. Sin embargo, digamos, eso me parece, digamos, que sería un poco productivo, porque si a la fecha existen dos salas, digamos, la transitoria y la permanente, que demoran pues más de 1 año, 2 años algunas veces, digamos, en calificar ¿cómo se llama?, la procedencia de la demanda, o en todo caso también para el pronunciamiento sobre el fondo, digamos, para la procedencia, ¿no? Entonces, lógicamente, como contrapartida, habría, digamos, la restricción en las causales de casación. Pero, sin embargo, también hay otro punto, ¿no? O sea, ¿cuáles son los criterios para escoger los temas de casación, teniendo como partida, digamos, la trascendencia, dijeron, social y económico, ¿no? Porque podría ser un poco discriminatorio, digamos, en su elección, digamos, si no son derechos así discutibles, digamos, de personas que no sean trascendentes en la economía, pero sí en su derecho, digamos, de reclamación. Por otro lado, también debe tenerse presente que, lógicamente, con esta modificatoria ya las causales, digamos, de la infracción material o procesal ya no tendría sentido. Entonces, vuelvo a repetir, digamos, ¿cuál sería el mecanismo, las pautas para elegir las causas trascendentes, ¿no? Y el punto final es también, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al elegir situaciones así de casación, digamos, por una cuantía, digamos, ahí no habría un poco de discriminación, porque habría que ver el monto, dice 1.500 UIT, ¿no? O sea, para admitir casación. Pero temas, digamos, que no sean valorables económicamente, pero sí una discusión de derecho para un justiciable, digamos, no se afectaría sus derechos, digamos, al respecto. Eso sería todo. Gracias. Sí, muy importante la inquietud. A ver, varias cosas. La casación no es el único tema proyectado para ser modificado, y por tanto, si vemos el contexto en el cual se ubica, encontraremos otras instituciones que están siendo proyectadas a modificarse, que complementan todo este trabajo. En primer lugar, nulidades procesales. La regulación de la nulidad procesal es draconiana. La nulidad en el futuro, si esto se hace ley, va a ser absolutamente excepcional. Tan excepcional que solo podría declararse una nulidad con reenvío cuando se presente la hipótesis casi absurda de una indefensión total. Alguien que, por ejemplo, nunca fue bien notificado con la demanda y ni se enteró de la misma. No ejerció ninguna defensa en el proceso y se da con la sorpresa una sentencia que lo condena. Esa es una excepción, porque evidentemente nadie podría resolver un proceso en el que una de las partes no expresó su contradictorio, ni presentó pruebas. Pero en todas las demás, especialmente cuando se trata de discrepancia en la motivación o en la valoración de la prueba, proscrita la nulidad procesal. Y ese es un mecanismo extraordinario, porque uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, fíjense lo curioso, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema se crea para apoyar a la descarga de los trámites judiciales en curso. Y si ustedes leen la estadística de resoluciones emitidas por la Sala Civil Transitoria, no exagero, más del 80% son nulidades procesales. Y la nulidad procesal tiene la enorme desgracia de que no resuelve el tema y sobrecarga la actividad de las instancias inferiores, porque el expediente nuevamente vuelve o a segunda instancia o a primera instancia.
lo que significa que cuando la Suprema anula el trabajo de toda una serie de personas, litigantes y órganos de apoyo, que puede ser de más o menos 3 o 4 años. 4 años que se aró en el mar, sin ninguna eficacia para las partes. Eso no debe subsistir. Primer tema de conecta con la casación y que debe ayudar a descargar. Segundo tema, y voy a mencionarlo solo a título de ejemplo, porque hay otros aspectos importantes. El segundo tema está vinculado a la creación, mejor dicho, a la regulación del proceso monitorio, que tiene que ver con las pequeñas causas. No existe discriminación, porque hoy en día, si tuviéramos que hablar de discriminación, tendríamos que señalar, por ejemplo, que todos los procesos en sede nacional debieran llegar a la Corte Suprema. Y sabemos que los procesos que se inician en juzgado de paz solo llegan a primera instancia. Y ahí sí es bien grave el tema, porque es un juez unitario, el juez de paz, revisado por otro juez unitario, el juzgado de primera instancia. En cambio, un colegiado, en teoría, que lamentablemente casi no se da en la práctica, delibera, es su deber. 3 magistrados superiores o 5 supremos deben deliberar. Y el proyecto de reforma en casación obliga al colegiado a deliberar. No más ponencia escrita que circula y los demás la leen, la firman o hacen voto en discrepancia. Eso no es deliberar. Y claro, hoy se entiende que suceda porque las salas se desactivan, se cambian, se mueven. No hay forma de que se reúnan los 5 magistrados de la Suprema para ver un caso cuando ya varios de ellos han regresado a sus sedes de origen en provincias. El proceso de monitorio parte de una premisa de igualdad manifiesta. No es posible que, por ejemplo, se dé privilegio de ejecución a los títulos valores solamente. Esto es, opciones que el legislador entiende que ameritan un trámite especial, letras de cambio, cheques, pagarés, etc. Uno se pregunta, y fíjense, en el caso de los títulos valores, sabemos todos, son títulos no causados. No se expresa la causa del acto jurídico. Simplemente dice, prometo pagar a la fecha tal, la suma de tanto. Se acabó. No sabemos si es por un préstamo legal, un préstamo usurero o lo que fuere. No tenemos cómo saberlo, no está declarado. Ni importa que se declare. En un proceso monitorio, la lógica es distinta. Basta que existan documentos que acrediten una obligación exigible para que se inicie un proceso célere, casi de instancia única, el proceso monitorio, que está al servicio de las grandes mayorías. Gente que no está en el mundo de los negocios, que no sabe, no tiene necesidad de emitir títulos valores, no tiene por qué asesorarse con abogados mercantilistas. Y de hecho, se trata a veces de relaciones puramente familiares. Un padre que le presta al hijo, un hermano que le presta al hermano, el tema de la propiedad horizontal, un inquilino, un ocupante que no paga las expensas comunes para pintar el edificio, arreglar el ascensor, mejorar las áreas comunes, tienen el proceso monitorio a su disposición. Y dentro del proceso monitorio se incluye, por ejemplo, el desalojo por vencimiento de contrato. No hay, lo que dije hace un momento, ¿qué necesidad tenemos que llegar a la Suprema para ver si la fecha venció o no venció? Procesos expeditivos. Igual al servicio de la llamada resolución por autoridad del acreedor de los contratos con prestaciones recíprocas. El acreedor a quien no le pagan el precio, por ejemplo, de una compraventa de un bien, envía la carta de entrega y dice, como no has cumplido, no has dado para que yo dé, se resuelve el contrato por autoridad del acreedor. ¿Y qué pasa con el bien entregado? Bueno, solo se resuelve el contrato. La ley no dice más. Vaya usted a un proceso independiente de entrega de bien, calendas griegas. Hoy no. El proyecto asigna a la vía del proceso monitorio la discusión de la recuperación del bien. Entonces, si sumamos estas y otras instituciones que han sido trabajadas con esa misma lógica, evidentemente una sala civil de la Corte Suprema sería en principio suficiente. No digo que sea lo ideal, pero no tenemos facultad para modificar la Constitución, porque esa composición está prevista en la Constitución y en la Ley Orgánica. En tal sentido, mañana más tarde, quizás una modificación genere una Suprema distinta. No olvidemos que el Seriajus, que fue un buen esfuerzo para mejorar el sistema de justicia, con conclusiones que la mayoría de ellas no se han puesto en práctica, proveyó una consideración especial, una Suprema de sala única, si mal no recuerdo, de 11 magistrados, que veían al estilo argentino. En Argentina hay una sola sala que ve todo, penal, civil,
con diferentes subespecialidades dentro de la composición y que tiene esa circunstancia muy especial. Claro que los procesos se demoran, sí, pero tienen un sentido de seguridad y predictibilidad altísimo, porque son los magistrados que están ahí permanentemente resolviendo las mismas causas y por tanto es poco probable que resuelvan en contra de lo que ya tienen decidido en una posición previa, lo que se denomina la vinculación horizontal. Si yo, como juez, resolví en este caso de esta manera, mañana tengo otro caso igual, no tengo por qué apartarme de lo que dije antes, y si me aparto tengo que justificarlo. No es que pueda ir de tumbo en tumbo. Esa es una grave inseguridad. Gracias. Si me permite, Sí, doctor, doctor. para algunas ideas también para complementar respecto a la pregunta. Yo también, al igual que el doctor Nelson, considero de que no hay una afectación de ninguna manera al derecho de las partes, de tal manera que no resulta ser discriminatorio. Y la fundamentación parece ser sencilla también y está en la propia Constitución. La Constitución establece como derecho de los ciudadanos a la doble instancia. O sea, el derecho constitucional nos coloca en una situación bastante importante a tomar en cuenta siempre, porque por encima de los códigos procesales está la Constitución, y precisamente los códigos procesales se han hecho respetando lo que manda la Constitución. Y la Constitución lo que nos dice es el derecho a la doble instancia. La casación, como empecé mi intervención, es un recurso extraordinario y solamente corresponde su ejercicio y el conocimiento por parte de la Corte Suprema de ese caso en circunstancias que realmente lo ameriten. Y esa es la razón por la cual no todos los casos corresponderían ser conocidos por la Corte Suprema. De tal manera que los criterios que se establecen en el proyecto, a mi manera de opinar y de pensar, no violarían ningún derecho de las partes a recurrir, sino que estos estarían limitados precisamente por la naturaleza propia de carácter extraordinario del recurso de casación. Ahora sí. Al fin. Decía de repente, no vaya a ser que sea impertinente. A ver, por favor, al maestro Nelson Ramírez Jiménez, en referencia a los requisitos para recurrir a la casación, si por favor podría especificar qué modificaciones hacen la diferencia entre el actual Código Procesal Civil y el nuevo Código Procesal Civil o el proyecto del Código Procesal Civil. Por otra parte, al doctor Giuseppe Vera, en consideración al nuevo proyecto del Código Procesal Civil, si existe alguna investigación exhaustiva de cuántas casaciones se interponen por año y cuántas son las que pasan el filtro de la admisibilidad en función a una sistematización y transparencia en el sistema de la Corte Suprema. Y por otra parte, en referencia a que un comentario, se sabe que el 10% de abogados en el país solamente saben redactar casaciones. ¿Qué pasa en los casos que existe parcialización de los colegiados superiores? Entiéndase el caso, por ejemplo, Greta Minaya versus Chanamé Orbe. Ella tuvo que recurrir directamente como ex magistrada, habiendo sido querellada, ante la Corte Suprema de Justicia de la República. Por otra parte, y finalmente, en la situación respecto a la cuantía, me preocupa mucho el nuevo proyecto por cuanto el maestro Nelson hizo referencia a un tope de 150 UITs, quiere decir que eso es algo de 510.000 soles para poder recurrir a la Corte Suprema. ¿No será que acaso se vuelve elitista? ¿No? Y además sobre el tema de la lista de números clausus, me preocupa también los temas que en estricto van a llegar a la Corte Suprema, ¿no? Y la lógica que se haya utilizado en lo mismo. Eso, por favor, si los distinguidos panelistas pudieran aclararme. Muchas gracias. En lo que respecta a la pregunta que se me formula, bueno, yo en principio debo señalar que yo no he formado parte de la comisión que ha redactado el proyecto, ni he participado en las reuniones en las cuales han debatido cada una de las instituciones.
de tal manera que no conozco la información que usted me pregunta, ¿no? Respecto a cuántas casaciones se interponen, cuántas casaciones se conceden. Desconozco esa información y entiendo que la Corte Suprema maneja esa información en su área de estadística, ¿no? Donde se puede verificar esos datos al detalle. Bien, sobre su inquietud, no existe un apartamiento marcado respecto a los requisitos de la casación vigente, salvo algunas consideraciones muy puntuales en el sentido de optimizar el acceso a la Suprema. Coincido plenamente con usted cuando se preocupa de que se pueda generar un recurso elitista por la cuantía, pero es que la verdad hay cosas que en la legislación no se pueden evitar. Hay dos factores que yo siempre recuerdo por lecturas de grandes estudiosos. Uno, nunca se puede legislar por temor, primera cuestión. Y dos, nunca se puede pretender encontrar justicia para todos. ¿En qué sentido? En que con la lógica de decir, bueno, pero todos tenemos derecho, tenemos que desaparecer la justicia y paz, porque todo lo que se discute en justicia y paz no llega a casación. Y nadie protesta por eso. Nadie dice que eso sea una justicia elitista. Yo más bien creería que ahí sí tendríamos todo el derecho de acusar de elitismo, porque las pequeñas causas se revisan en juzgado de paz y un juez de primera instancia en instancia final. Es decir, por 2 jueces. Las otras se revisan por 8, por 9 jueces. ¿Por qué la diferencia? Y si se trata de buscar la perfección del sistema, podríamos discutir las instancias. ¿Por qué solo 2? ¿Por qué no 3? ¿O 5? Total, se trata de buscar la seguridad absoluta. Eso es imposible. Y porque los procesos civiles, nacen de una versión de los hechos que cada parte sostiene. Y por el principio de no contradicción, 2 versiones que se oponen no pueden ser las 2 verdaderas a la vez. Cuando un juez llega a una decisión por grado de convicción, es porque la prueba actual lo lleva, lo conduce a esa posibilidad de respuesta. Pero no es que sea la verdad. Hoy en día en la actividad probatoria ya no es una consigna que los jueces deben buscar la verdad. Es imposible, porque probablemente la versión de la verdad que se expresa como más factible tampoco lo sea. Y pueden haber muchísimas hipótesis absolutamente legítimas donde no es que falte buena fe o nada, donde la verdad es imposible de acceder. Un ejemplo que yo suelo poner en aulas es la compraventa. Nuestra compraventa, como acto jurídico traslativo de dominio, no es formal. La donación sí. Si donamos un bien inmueble, tiene que ser por escritura pública bajo sanción de nulidad. La compraventa de ese mismo bien puede ser verbal. Nos ponemos de acuerdo en el precio, condiciones, etcétera, y ya está. Hay contrato de compraventa. Pero imagínense que estamos 2 personas serias, amigas, negociando esa compraventa. Y nos ponemos de acuerdo y decimos, ya, ok, cerrado, te lo compro. Muy bien. Pasan los días, no se ejecuta ninguna prestación, uno lo llama al otro amigo y le dice, oye, ¿qué pasó? Dice, no, sabes que ya me desanimé. No, pero si tenías ya la palabra otorgada, ya había una oferta y una aceptación, ergo había consentimiento, había fijación del bien, fijación del precio, están todos los requisitos de validez del acto jurídico. Te voy a demandar si es que no cumples. Demándame. Van a proceso, alego lo que estoy sosteniendo como precedentes fácticos del tema, pero no tengo ninguna prueba, que no sea la palabra de él y la mía. No tengo testigos, no tengo principio de prueba escrita, no tengo un cheque emitido, no tengo nada. ¿Quién cree que va a ganar ese proceso? ¿El que alega la verdad o el que simplemente se limita a negarla porque no existe prueba en contrario? Esos esquemas que son muy comunes, y porque además la versión de los hechos a veces es una impresión personal. ¿Cuánto de ustedes, cuánto de nosotros, porque nos pasa a todos, tenemos un recuerdo de algo que puede ser coincidente con lo que pasó, pero no necesariamente? La mente va jugando su propio papel y el tiempo también. Y eso de verdad no es una cuestión de que hay una voluntad de mentir.
sino que la mente tiene sus problemas. Y hoy en día el mayor avance que se procura en el tema de los procesos es descifrar la actividad probatoria, darle un contenido distinto. Ya no contentarnos con unas premisas absurdas. Por ejemplo, que la oralidad es la mejor fuente de certeza de un juez. Oralidad con inmediación, porque cuando le interroga a la parte o al testigo y ve que titubea, que baja la mirada, que suda copiosamente, indicios de que está mintiendo. Tontería mayúscula. Eso no es ningún indicio, porque la persona puede ser nerviosa. Y por ahí encontramos un profesional de la mentira que con el mayor desparpajo nos engaña y nosotros, como no ha titubeado, ni ha sudado, ni ha ocultado la mirada, es una declaración verosímil. Esas no son las formas en que hoy el derecho quiere encontrar respuestas sobre la búsqueda de una solución justa. Hay muchísimo trabajo por hacer ahí en el tema, por ejemplo, pericial, otro tanto. O sea, no es un tema fácil. Si yo quisiera decir que la mejor solución es 5 instancias, mientras que otros dicen, no, basta una sola instancia. Hay una tendencia. Dice, olvidémonos de la doble instancia, una de ellas sobra. ¿Para qué tenemos todo un trabajo en primera instancia si todo se apela y puede ser confirmado o revocado? Vamos directo a una decisión de un superior. Y por eso comienzan a hablar de instancia plural, una sola instancia plural. Es decir, un órgano colegiado que resuelve en única instancia. ¿Por qué no? Diremos la misma crítica, pero eso no es seguro. Sí, pues, nunca es seguro nada que tenga que ver con una apreciación humana. Nunca. Lo que hay que evitar es la arbitrariedad. Lo que hay que evitar, controlar y pelear es contra la parcialización de los jueces. Eso sí es grave, porque es muy fácil tergiversar la justicia. En fin, hay algunos temas más, pero bueno, ya estamos con los tiempos bastante avanzados. Gracias. Agradecemos la presencia del doctor Nelson Ramírez Jiménez y las importantes opiniones que ha vertido en este seminario. A continuación, expondrá el doctor Omar Sumaria Benavente, quien es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Academia de la Magistratura, así como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial y autor de importantes artículos y libros, así como expositor en distintos eventos académicos a nivel nacional. El doctor Omar Sumaria nos expondrá sobre el tema casación y jurisprudencia, diacronía, sincronía y anacronía en el derecho. ¿Cómo están? Buenas noches. Me quedé con una pregunta que había dicho el doctor Nelson Ramírez, ¿por qué 1, 2, 3, 4, 5 instancias? Y yo también tenía esa pregunta, ¿no? Entonces investigué un poquito y encontré en un libro de Miriam Damasca, en el cual decía pues, que en la construcción del Estado se basaba en 2 principios, la autoridad y la jerarquía. Y entonces sobre la base del derecho canónico, ¿no? Y la idea del platonismo y la mimesis del mundo ideal con el mundo real, pues se encontró en las instancias del cielo que hay Dios, los ángeles, los arcángeles y los ángeles, y los querubines, hay 3 instancias hasta llegar al cielo, se repetía en el mundo terrenal, y por eso se crearon 3 instancias. Ese sí tiene un parangón, ¿no? Con el mundo ideal celestial al mundo terrenal, lo cual justifica la divinidad, el poder del rey para el Estado. Esa es la respuesta por la cual hay 2 instancias y una autoridad suprema. Bueno, me quedé con esa y quería compartirlo, ¿no? Siempre cuando estoy en una actividad digo que tengo una maldición gitana y es que me toca exponer último. Y siempre me hace recordar una anécdota en la cual había un expositor que hablaba último y le decía al presidente de la mesa, señor presidente, ¿de cuánto tiempo dispongo? Y él le dijo, usted puede hablar todo el tiempo que quiera, pero en 5 minutos todos nos vamos. Entonces, como no me quiero quedar solo, voy a ser breve en esta pequeña presentación. Como bien lo dijo, bueno, primero quiero agradecer a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima y en su director, el doctor José Neira, quien me ha permitido estar presente con ustedes y me permite disfrutar este momento con mi querido maestro, el doctor Nelson Ramírez Jiménez, y mi querido amigo, el doctor Giuseppe Vera. Como bien dijo mi colega, el título, se puede decir, de esta presentación es Casación, Jurisprudencia, Diacronía, Sincronía y Anacronía en el Derecho. ¿Y por qué? Voy a hacer una breve reflexión. Cuando yo terminé la universidad, antes había que hacer tesis,
Y entonces el último ciclo, yo estaba haciendo mi tesis y justo estábamos en el cambio del código ¿de qué año era? ¿33? ¿36? ¿El código procesal? El código de procedimientos. Del 12, 1512, ¿no? El nuevo código. O sea, estudiamos el código del 93, pero yo ya practicaba en la Corte con el código del 12. ¿12 era? Sí, ¿no? 1912. Y mi tema de tesis era la casación, ¿no? Un tema desconocido en ese tiempo. Y entonces cuando mis amigos me decían, ¿cuál es tu tema? Yo decía, el recurso de casación. Y se burlaban, me decían, ¿qué? ¿El recurso de castración? Nadie conocía lo que era el tema. Entonces seguí con eso. Con tanta mala suerte que iba a terminar y cambiaron a bachillerato automático. Y me quedé con la tesis. Entonces me quedé con la tesis hecha y yo me consideraba, pues, ¿no? Un estudioso de la casación, investigando, calamandré y conociendo la división entre los errores de hecho, los errores de derecho, entre los errores de derecho, el procedente, y yo indicando el sistema alemán, el sistema español. Entonces yo pensaba que ese era el mundo de la casación. Sin embargo, el mismo Calamandrei, ya al final de su actividad, digamos, académica, él dice, ¿por qué ya dejamos esto de la casación? ¿No? Ya tal vez los tiempos han cambiado, ya tal vez hay que darle paso a un nuevo tipo de recurso. Tal vez la casación ya cumplió sus fines, porque fue originada en un mundo distinto. Eso lo dice Calamandrei. ¿Okay? ¿Y por qué lo dice Calamandrei? Porque justo antes de los finales, ¿no?, de su actividad académica, él se sintió muy pegado al derecho anglosajón. En el libro La crisis de la justicia, en el cual tiene un artículo de la crisis del proceso, ¿no?, hace todo un elogio al derecho anglosajón, desde el momento como entran, de la puntualidad, etcétera. O sea, se unubila con el derecho anglosajón. Y entonces, sobre la base de eso, pues este tema de la casación, como lo que va ganando, y ya da las puertas para un nuevo recurso. Luego, ya siguiendo en el tiempo, pues en los años 80 más o menos, ¿no?, Juan Carlos Hitter, en el libro Recursos Extraordinarios y Medios Impugnatorios en América Latina, sobre hablar de la casación, introduce el fin dicológico, ¿no?, el cual se aleja de la famosa unificación de la jurisprudencia y la correcta aplicación de presión del derecho, diciendo que también hay un fin de la correcta justicia al caso concreto, con lo cual pues cambia todo el tema, ¿no? Cambia de ser un recurso público a un recurso de interés privado. Y entonces, como que la casación ya entraba en crisis, sin embargo acá recién se está implementando. Cuando se implementa acá, yo creo que hay un error, porque más o menos se toman las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, pero antes de ser modificada, cuando la ley había sido modificada. Y entonces los errores de la antigua Ley de Enjuiciamiento Española se toman en el Código Procesal Civil. Y se desnaturaliza el recurso, porque siendo un recurso limitado, ¿okay?, se vuelve un recurso amplio, porque en principio, pues, en casación solo deberían ir aquellas sentencias obtenidas en un proceso de trámite plenario, ¿okay?, un proceso de conocimiento en un sistema, y no así en los procesos sumarísimos. Pero el autor del código dijo, no, tanta injusticia hay en un proceso de trámite sumario con un proceso de trámite plenario, por lo tanto va en casación. Resultado, todos los procesos llegan en casación. Entonces, la Corte Suprema sigue lleno de casaciones. Uno de los temas, ¿no? De ser limitado se volvió muy amplio y las causales que se volvieron taxativas, ¿no? Había una suerte de tinca, si es que es correcta aplicación, correcta interpretación de la norma, de la jurisprudencia, si es infracción de debido proceso, si es nulidad, y si tú no dabas con la causal, pues improcedente. Y entonces, por un lado se volvía amplio, pero por otro lado se restringía en la misma Corte. ¿Eso qué produjo? Pues una casación me extraña, ¿no? Que 20 años después no fue la solución, porque al principio todos elogiaban la casación sí, y esto va a resolver los problemas del derecho, y la Corte Suprema va a unificar la jurisprudencia, y va a haber una correcta aplicación, y se van a resolver los problemas. 20 años después, los problemas son los mismos, la carga es la misma. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que algo extraño está pasando. En Chile, ¿no?, y ahí estuvimos con el doctor Nelson Ramírez, había un congreso sobre la reforma procesal en Chile, que demora 10 años. ¿Y por qué demora 10 años? Porque hay dos puntos en los cuales no se ponen de acuerdo. El primer punto es si el proceso debe ser ejecutivo o de ejecución, porque tiene sus implicancias, ¿no? El proceso ejecutivo es una ejecución directa, mientras que el proceso de ejecución no hay esa fase de revisión cognitiva previa, como tenemos nosotros. Y el otro es casación o recurso extraordinario, separando que son cosas distintas. No es lo mismo decir casación que recurso extraordinario, ¿ok? Y entonces en eso tampoco se ponen de acuerdo. Ahí viene pues a una reflexión que en el derecho procesal, el derecho procesal en sí, como lo estudiamos, es un derecho a veces anacrónico, porque se reviven instituciones creadas en otras latitudes, en otros tiempos, en otros contextos políticos, económicos, sociales, y persisten a un mundo que haya cambiado, ¿no? Me hace recordar siempre este cuento de Rip Van Winkle, en el cual cuentan pues que un señor en los años de la colonia
americana, cuando estaban los ingleses, siempre peleaba con su esposa. Y para evitar esas peleas se iba con su perro lobo a pasear por el río Hudson. En una de esas discusiones sale a pasear con su perro, se sienta en un árbol y se queda dormido. Escucha como unos truenos, se despierta y ve unos chicos diminutos, unos señores, que lo invitan a jugar como una partida de bolos. Y ahí le invitan unos tragos. Eso duró solo una noche. Terminó de eso, se echó a dormir y cuando despierta vio que su perro ya no estaba y su escopeta estaba todo con telarañas. Y de repente él se toca la cara y siente que tiene una barba larga, larga, larga. Cuando va a su casa, ya no nadie vivía allí y toda la gente del pueblo había cambiado y todo el mundo había cambiado. ¿Qué había pasado? Que ese señor se había quedado dormido 100 años y nadie se ha dado cuenta. Y él decía a todo el mundo, pero yo soy Rip Van Winkle. Y nadie le creía porque había una estatua ahí de Rip Van Winkle cuando era joven, que se perdió en el bosque y nunca nadie más lo encontró. Y él trataba de decirle al mundo que existía, que estaba vivo. Y nadie le creía y solo vivía a través de sus historias que contaba del pasado y del pasado. Entonces, eso yo creo que pasa en el derecho procesal. Hablamos de instituciones creadas en el pasado, en un mundo presente, pero que en la actualidad no tienen en realidad a veces una connotación, y más lo tenemos por tradición que por utilidad. El mismo concepto de acción del derecho procesal fue creado en un momento de creación del Estado moderno para justificar cómo el Estado penetra en las relaciones privadas, que en este caso son los conflictos, ¿ok? Pero que en la actualidad viene entre sus diferentes teorías concretas y abstractas, pierde utilidad, a lo cual Tarello pues, dice es un espectro de lo que era la acción, ¿no? Y esa es la piedra angular del derecho procesal. Y así conceptos revivimos en el pasado, por ejemplo, la reconvención, que no es una reconvención, sino es una contrademanda. El mismo autor lo dice, no, como estamos acostumbrados a la palabra reconvención, le seguimos llamando reconvención, cuando en realidad es una contrademanda. Igual pasa con ese tema de la casación. Entonces, creo que casación y jurisprudencia son dos cosas distintas. Responden a orígenes distintos, responden a momentos distintos y no puedes mezclar una con la otra. O bien es una corte que se dedica a crear precedentes, o bien es una corte de casación. ¿Por qué? La casación, pues como instituto, fue creado en Francia, pero por control político. ¿Por qué control político? Porque los jueces del nuevo régimen, pues venían del antiguo régimen, pertenecían a una clase, que es la clase noble, por lo tanto representan ciertos intereses. Entonces, ¿cómo controlo que estos jueces, que representan una clase distinta a los que habían tomado el poder, no se sometan a la ley, a través de este órgano político que es la casación? O sea, un control totalmente político. Igual como fue en los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales se crean por control político. El tribunal austriaco, el tribunal español, justamente cuando viene un gobierno de facto y quedan los jueces que no son democráticos, este tribunal constitucional va a controlar a estos jueces para que sean democráticos. Pero pierde su sentido cuando ya cambia en el tiempo, ¿no? Y por eso después se vuelve en corte de casación. Mientras que en el sistema norteamericano, la Corte Suprema hace el control político, distinto de los juzgados. Entonces, sistemas distintos creados en momentos distintos. La famosa definición o clásica definición de la casación entre errores de hecho y errores de derecho, que es una traducción de Blackstone, ¿no? En el mundo anglosajón sí se puede dividir hechos y derecho porque hay dos tipos de jueces, los jueces de hecho y los jueces de derecho. Y por lo tanto puedes ver errores en el veredicto, que son los jueces de hecho, y errores en la aplicación de la norma, que es el juez de derecho. Eso cuando se pasa a Francia se traduce mal y entonces un juez que ve tanto el hecho como el derecho puede cometer ambos errores y es difícil separar eso. Y esa fue, ¿no?, la gran, digamos, esquizofrenia de la casación, cómo separar el hecho del derecho. Y ahora, pues, que se dice, no, que la casación también debe valorar pruebas y cosas por el estilo. Parte de una mala implementación que viene de sus albores. Pues sigamos más adelante. Si yo quiero, ¿no?, diseñar un recurso, ¿ok?, entonces tengo que ver tres elementos. Uno, el órgano que lo va a ver. Dos, el mecanismo. Y tres, el interés. Cuando veo el órgano, pues tengo que ver si es un órgano político o un órgano jurisdiccional. No tengo que separar primero eso. Si quiero ver el mecanismo, tengo que ver justamente, ¿no?, si es un recurso ordinario o un recurso extraordinario, ¿ok? Y lo que más importa es el interés. Si responde al interés público o al interés privado. Y si responde al interés privado, ¿cuál es su amplitud? Si es para un caso, si es para una clase de casos o si es para una generalidad de casos. Eso va a determinar justamente la eficacia de la resolución llamada precedente. Si yo tengo esas tres variables, ¿ok?, definidas, entonces ya puedo encuadrar el tipo de recurso que quiero dentro de este sistema. Siguiendo, ¿no?, y viendo un poco de casos, entonces si el interés es privado, entonces ¿a quién beneficia este sistema de creación de precedentes? ¿Al abogado o a los jueces? Evidentemente a los abogados, y así es en el mundo anglosajón, porque el precedente es un bien de capital de los abogados, porque a ellos es el que beneficia el precedente, y por eso utilizan el precedente maximizando hasta que ya no les sirve y cambian, ¿ok? Mientras que me parece que las cortes europeas continentales lo que están creando es un sistema o técnica de descarga procesal.
a través de este recurso, ¿no? Con lo que se quiere es descargar la Corte Suprema, más que responder al interés privado, contradicciones en el esquema de recurso. Sí, el fin de la casación es la seguridad de la previsibilidad, el mismo fin era la ley, ¿okay? ¿Cuál es la diferencia? Los jueces son mejores que la ley, el problema es que son malas leyes, ¿okay? Hay que hacer buenas leyes. Recuerdo que Hans Bernhard Schaffer, en el Análisis Económico del Derecho, decía la diferencia entre reglas y principios. Un país, para aplicar principios, puede tener una mano de obra intensiva, o sea, jueces capacitados en argumentación, etcétera, que puedan extraer las razones, que puedan argumentar. Mientras que un país que está en desarrollo, como es América Latina, pues que tiene una mano de obra más extensiva, más bien las reglas son eficientes. ¿Por qué? Porque reduce los costos. No hay un paso abrupto de reglas a principios, sino que una progresión económica de acuerdo a la mano de obra que tienes. Otras cositas. La vinculancia del precedente, ¿no? Tarufo dice pues que hay 33 cosas que se pueden hacer con un precedente, y una de ellas es cumplirlo. Por lo cual quedan 32 cosas que no se pueden hacer. Nosotros nos vemos en una polarización entre el overruling, pretenciosamente, digamos, cambio de regla, y el distinguishing, también pretenciosamente, que llamamos distinción. Pero entre la distinción y el cambio de regla hay un universo de posibilidades. Está la crítica, la armonización, el sobrescrito, el sobreentendimiento, la anunciamiento, etcétera, que antes de que cambie la regla. Para distinguirse también hay otras posibilidades, la negación, el desconocimiento, y en la negación donde sacrificas la corrección por la cohesión, que donde da más posibilidades frente al precedente. Entonces, ¿el precedente de qué sirve? En realidad, no creo mucho en la vinculancia como regla, porque si no, se ampliar la base positiva. El precedente tiene una fuerza, digamos, argumentativa, ¿ok? Frente al cual el juez, ¿qué es lo que hace? Tiene dos deberes, uno el de transparencia y otro el de conocimiento. Si debo conocer el precedente y a su vez tengo que, si quiero desobedecerlo, argumentar eficazmente contra ese precedente. Y entonces, en esa técnica pues, argumentativa, que es el precedente, ¿no? Tenemos que ver el tema de la percolación del precedente. ¿Por qué? Porque si el precedente es conocido solo por una gama o una élite de jueces y no percola a todas las instancias, entonces ¿cómo puedo obligar a aplicar ese precedente? ¿No? Entonces, creo que tenemos que separar. O es una Corte de Casación o es un sistema de creación de precedentes. El título de la exposición decía es diacronía y sincronía, porque la casación se forma en un momento diacrónico del derecho. ¿Qué es el momento diacrónico? El ahora, lo que se impone ahora, y para todos, ¿ok? Mientras que la diacronía es del punto hacia adelante, cómo se va hacia el futuro. Y eso origina distintos enfoques de la justicia, tanto el fin de la justicia, justicia y economía, la justicia y la norma, etc. Por ejemplo, en el tema justicia y economía, un sistema diacrónico basado en la casación es una justicia basada en costos, porque lo que trata es reducir el costo, sistema de descarga procesal, a las Cortes Supremas. Mientras que una justicia basada en precedentes es una justicia de utilidades. ¿Qué es lo que hace? Como el precedente es un bien de capital del abogado, pues maximiza y rentabiliza, generando utilidad en las decisiones, ¿ok? Distintos puntos de vista económico. En la creación de normas, el precedente, ¿qué hace? La casación, como es sincrónico, crea normas generales para todos. Por eso su fin era uniformizar la jurisprudencia y la correcta aplicación e interpretación del derecho. Mientras que el presente, ¿qué es lo que hace? Es una justicia individual, una justicia del caso concreto para un caso que después se saca la ratio excedente y se aplica a futuros casos. Y en lo que es el concepto dicológico, el concepto de justicia, ¿no? Son distintos, tanto para el momento sincrónico, que es de la casación, como para el momento diacrónico, que es el precedente. Entonces, en mi teoría, en mi tesis, a veces un poco, no sé, no convencional, la casación es como un mamut que lo quiere hacer vivir en este siglo. O sea, parece un elefante, ¿no? Camina como elefante, pero no es un elefante, los mamuts ya se extinguieron. O sea, no podemos seguir hablando de casaciones. Y si queremos un recurso nuevo que hace presente, cambiamos el nombre, así, sin miedo, como dice el doctor, legislemos sin miedo. Se va a llamar, no sé, recurso extraordinario o otro mecanismo, pero ya no hablemos de casación, porque son dos cosas distintas, en momentos distintos, que funcionan distinto y tienen orígenes distintos. Persistir en lo mismo es llegar a la esquizofrenia otra vez, ¿no? Porque tenemos pues la costumbre de mezclar las cosas, siempre mezclamos las cosas. Y pasa en todas las instituciones procesales. El mismo concepto de acción, si bien se define que es abstracto, en realidad también tiene concreto. ¿Por qué? Porque en la parte inicial tiene que hablarse de las condiciones materiales o presupuestos formales, cuando en realidad no se pueden mezclar teorías, porque responden a momentos distintos de la historia, a visiones distintas del mundo, a concepciones políticas distintas. Igual pasa con las teorías del proceso, subjetiva, objetiva, se mezclan en nuestro código. Igual pasan con las teorías de la jurisdicción,
absolutas, relativas, se mezclan. Entonces, pero las teorías no se pueden mezclar. Es como mezclar la teoría de relatividad de Einstein con la teoría del tiempo permanente de Newton. O sea, no se pueden mezclar. Igual no se pueden mezclar teorías, porque las teorías explican una realidad desde un punto de vista. Entonces yo sí ahí pido un poco más de análisis científico a este tema de recurso. Veamos el caso del Tribunal Constitucional, el RAC, ¿no? ¿Por qué cambio de recurso extraordinario a recurso de agravio constitucional? Sencillo, porque el recurso extraordinario, más parecido a la casación, es limitado, ¿ok? Es limitado, mientras que el recurso de agravio, cuando habla de agravio, ¿qué significa? Que ya puede entrar a conocer los hechos. Y eso puede dar la crisis de éxito del Tribunal Constitucional, que puede entrar a valoración, porque ya la casación nos cortamos las venas, que no puede analizar hechos, si ya está entrando al control de evasión de la prueba. Lo que corrige es el argumento de la resolución, y ahí es que se crea la fuerza vinculante, la fuerza de precedente. Dejo entre comillas lo de vinculante. Finalmente, quería hablar de otro tema. El recurso de casación, ¿ok?, visto desde la perspectiva de creación de precedentes, pues genera una antinomia, ¿no? O es casación o crea precedentes. Y se habla pues del certiorari, ¿no?, por el cual la Corte Suprema elegirá los casos. Ok, eso lo tiene la Corte Suprema norteamericana y también lo tiene la Corte Suprema argentina. ¿Pero por qué lo tiene Argentina? Porque ellos copiaron su constitución de la Corte norteamericana, porque es un país federal. Y justamente para imponer leyes federales necesita una Corte unificada. Pero el certiorari no es en los Estados Unidos solo la Corte Suprema, sino tiene el juez desde primera instancia, porque el juez anglosajón, en el caso de primera instancia, decide su propia competencia, decide si ve o no ve el caso, decide si toma el caso a otro lugar o no toma el caso a otro lugar de acuerdo a la prueba, decide el tipo de vía procedimental. Eso lo tiene el juez de primera instancia y por eso funciona en la Corte Suprema. Entonces acá ponerlo solo en la Corte Suprema y no darlo a los jueces de inferior jerarquía, ¿qué significa? Ok, otra vez traspolar reglas. Y como digo, creo que el interés no está en un sistema de creación de precedentes, sino en una técnica de descarga procesal de los órganos supremos. Y Tarufo decía pues que este sistema, ¿no?, de precedentes vinculantes que se crea en el Brasil se parece mucho al sistema de casación de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, y que ahora solo persiste en Cuba. Y entonces cuando lee este tipo de reformas, ¿no?, entonces creo que hay una confusión entre los autores. Yo creo que esto más los va a confundir que aclarar las ideas, pero es una posición, digamos, reflexiva frente al tema porque estamos para discutir el proyecto, ¿no? Y nada más, pues les agradezco su paciencia. Muchas gracias.